¿Y si la salvación no fuera una idea espiritual, sino más bien una transacción legal? Pues justo de eso va el análisis de hoy. Vamos a desgranar un folleto titulado Fundamentos de la vida eterna que defiende precisamente esa tesis. Y esta pregunta es el corazón de todo el argumento. Es la pieza clave que el folleto intenta responder. Para entender la respuesta que propone, primero tenemos que ver cómo diagnostica el problema de fondo de la humanidad. Exacto. Antes de hablar de la cura, hay que entender la enfermedad. El folleto nos presenta su diagnóstico y define el problema no como algo que hacemos, sino como algo que somos. Todo por una condición que llama el pecado heredado. Y aquí está el meollo de la cuestión. Según esta perspectiva, el problema no son los fallos que cometemos día a día, sino una condición que ya traemos de serie. Es como una especie de ADN espiritual defectuoso que nos inclina al mal desde que nacemos. Para sostener esta idea, el texto se apoya en pasajes como este. El argumento es que esta condición no es un fallo individual, sino una herencia que nos afecta a todos. Se remonta a un único momento, un punto de inflexión en la historia que marcó a toda la descendencia. Y para reforzar esa idea de que es algo innato, no algo que se adquiere, el texto usa citas como esta. La conclusión es clara. Esta condición forma parte de nuestra existencia desde el mismísimo momento de la concepción. No es algo que se desarrolle con el tiempo. Vale, si el pecado heredado es el diagnóstico, ¿cuál es la sentencia? Pues el folleto introduce aquí un concepto legal que suena, definitivo. La muerte segunda. Ojo, que la distinción aquí es fundamental. El folleto nos habla de dos tipos de muerte. La primera, la conocemos todos, es la separación física del alma y el cuerpo. Pero la muerte segunda, eso es otra cosa. Es una separación eterna y definitiva de Dios. No es el fin de la existencia, sino el fin de la conexión con la fuente de la vida. Una pérdida total. Para definir esta sentencia, el texto usa imágenes muy potentes, como la del lago de fuego. Y fijaos en un detalle interesante. Según esta visión, hasta la propia muerte termina ahí. Lo que subraya que se trata de un estado final, absoluto. Así que ya tenemos el diagnóstico y la sentencia. ¿Y ahora qué? Pues ahora el folleto nos presenta la que describe como la única solución posible, una transacción divina. Este es el giro central de todo el argumento. La crucifixión no se presenta como una tragedia o el martirio de un inocente, no. Se presenta como un acto deliberado, calculado, una transacción necesaria para saldar una deuda cósmica. Y para explicar cómo funciona esta transacción, el texto usa un lenguaje muy concreto, casi financiero. Habla de redención, que era literalmente comprar la libertad de un esclavo. Menciona un pago, con todas las letras. La sangre de Cristo se presenta no como un símbolo, sino como la firma en un contrato de libertad. Y se recalca que el coste era impagable, inalcanzable por cualquier medio humano. Este pasaje es clave para esta idea porque consolida esa metáfora legal. La imagen es potentísima. Imagina que existía un acta, un registro de deudas en nuestra contra, y ese documento fue literalmente clavado en la cruz y, por tanto, anulado. Vale, la transacción está hecha. Pero, ¿cómo se hace efectiva para una persona? El folleto describe un proceso muy concreto que llama el nuevo nacimiento. El proceso que se plantea es una secuencia de 3 pasos muy claros. Empieza con el arrepentimiento, que es reconocer la necesidad y aceptar la solución. A esto le sigue el bautismo, que se describe como una muerte simbólica, un entierro del viejo hombre. Y finalmente, al salir del agua, se representa una resurrección a una vida y una identidad completamente nuevas. Y para dejar claro que esto no es una recomendación, el folleto se apoya en pasajes como este. La conclusión que saca es que el nuevo nacimiento no es una opción, sino una condición indispensable para poder acceder al reino de Dios. Y todo este proceso nos lleva al momento de la verdad, el veredicto final. Según este texto, todo culmina en uno de dos destinos que son radicalmente opuestos. El juicio final se reduce a una sola cosa, a un criterio binario. ¿Está un nombre inscrito en el libro de la vida o no? De la respuesta a esa pregunta, según el folleto, depende uno de dos resultados eternos, la vida eterna o la muerte segunda. No hay más. Y este es el punto que lo une todo. Según esta fuente, la inscripción en ese libro no se consigue por méritos, ni por buenas obras, ni por llevar una vida intachable. Es, simple y llanamente, la consecuencia de haber aceptado la transacción, de haber aceptado ese pago que se realizó en la cruz. Al final, el folleto deja a quien lo lee con esta pregunta en el aire, enmarcando todo su argumento teológico como un gran caso legal, un juicio en el que ya se ha dictado un veredicto y solo se ofrece una única defensa.